El silencio de la noche siempre me había resultado reconfortante. Hasta aquella madrugada de octubre, cuando descubrí que en el silencio habitan sonidos que solo algunos oídos pueden escuchar. Sonidos que no deberían existir. Sonidos que provienen de lugares donde el tiempo se ha detenido y los muertos susurran secretos que jamás debieron ser revelados. Mi nombre es Elena Vázquez, y durante 15 años trabajé como técnica de radio en la emisora nocturna WKRP, ubicada en el 13º piso de un edificio Art Deco en el centro de la ciudad. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Era responsable de monitorear las transmisiones, ajustar los niveles de audio y asegurarme de que todo funcionara correctamente durante las horas más silenciosas de la ciudad. La mayoría de la gente no comprende lo que realmente significa el silencio nocturno en una ciudad. Creen que es simplemente la ausencia de ruido, pero están equivocados. El silencio nocturno es una entidad viva, que respira, que observa y que escucha. Y cuando trabajas en radio durante tantos años, desarrollas una sensibilidad especial hacia los sonidos. Puedes distinguir entre el zumbido de un transformador eléctrico y el susurro del viento. Puedes identificar el eco de pasos en un edificio vacío y diferenciarlo del crujir de las vigas que se contraen por el frío. Pero aquella noche de octubre, a las 3:17 de la madrugada, escuché algo que no pude identificar. Algo que no debería haber estado allí. Había estado monitoreando la transmisión nocturna como cualquier otra noche. El DJ, Marcus, había salido a fumar, dejando la cabina con música instrumental suave que se extendería por los siguientes 20 minutos. Yo estaba en mi puesto de control, revisando los medidores de frecuencia, cuando los audífonos captaron algo extraño. Entre la melodía de piano que se reproducía en vivo, había otro sonido. Un susurro. Tan tenue que al principio pensé que era interferencia estática. Aumenté el volumen y me concentré. Era definitivamente una voz humana, pero no podía distinguir las palabras. Sonaba como si alguien estuviera hablando desde muy lejos, o desde debajo del agua. Revisé todos los canales, pensando que tal vez habíamos captado una transmisión de otra estación, pero el sonido solo aparecía en nuestro canal principal. Cuando Marcus regresó, le pregunté si había escuchado algo inusual. Me miró con extrañeza y negó con la cabeza. Reproduje la grabación que había hecho automáticamente del último segmento, pero cuando llegamos al momento donde yo había escuchado el susurro, no había nada. Solo la música de piano, clara y nítida. Marcus se encogió de hombros y continuó con su programa. Pero yo sabía lo que había escuchado. Durante los siguientes días, no pude quitármelo de la cabeza. Comencé a llevar grabadoras adicionales, dispositivos de diferentes marcas y sensibilidades, esperando capturar nuevamente aquel sonido fantasmal. La segunda vez que lo escuché fue una semana después, exactamente a la misma hora. 3:17 de la madrugada. Esta vez, Marcus estaba al aire, hablando sobre música de los años 80, cuando el susurro se filtró entre sus palabras. Era más claro ahora, y pude distinguir que era una voz femenina. Decía algo repetitivamente, como una oración o un mantra, pero en un idioma que no reconocí. Inmediatamente revisé mis grabadoras. Una de ellas, una vieja Tascam que había heredado de mi padre, había captado el sonido. Cuando reproduje la grabación, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La voz decía: ayúdame, ayúdame, no puedo salir, ayúdame. Decidí investigar la historia del edificio. En los archivos de la biblioteca municipal descubrí que el inmueble había sido construido en 1932, durante la Gran Depresión. Originalmente fue diseñado como un hotel de lujo, pero la crisis económica impidió que se completara según los planos originales. Los pisos superiores fueron convertidos en oficinas y apartamentos de bajo costo. Lo que realmente captó mi atención fue un artículo de periódico de 1943. Una mujer llamada Margaret Holloway había desaparecido del 13º piso. Su esposo reportó que ella había salido a comprar cigarrillos y nunca regresó. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero testigos aseguraron haberla visto por última vez en el pasillo del 13º piso, exactamente donde ahora se ubicaba nuestra estación de radio.
Esa noche, decidí quedarme después de mi turno para investigar. Esperé hasta que el edificio estuviera completamente vacío, con solo el vigilante nocturno en el vestíbulo. Recorrí los pasillos con una linterna y mi grabadora, buscando cualquier indicio de lo que podría estar causando aquellos susurros. El edificio era diferente en el silencio absoluto. Los sonidos familiares del día se habían desvanecido, dejando solo el zumbido de las luces fluorescentes y el distante rumor del tráfico nocturno. Pero había algo más. Una sensación de presencia, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Llegué hasta el final del pasillo, donde según los planos originales debería haber una puerta que conectara con el ala este del edificio. Pero no había puerta. Solo una pared de yeso que parecía haber sido construida apresuradamente. La pintura era diferente al resto del pasillo, más nueva, como si hubiera sido repintada recientemente. Coloqué mi oído contra la pared y escuché. Al principio, nada. Pero gradualmente, comencé a percibir un sonido tenue. Como si alguien estuviera arañando la pared del otro lado. Rasguños lentos, deliberados, desesperados. Saqué mi grabadora y la coloqué contra la pared. Los rasguños se intensificaron, y entonces escuché la voz. Más clara que nunca, como si estuviera hablando directamente a mi oído. Por favor, llevo tanto tiempo aquí, no puedo salir, ayúdame. Retrocedí instintivamente, pero la voz continuó. Ahora podía escuchar sollozos, gemidos de desesperación que parecían provenir de las profundidades de la pared. Y entonces, algo que hizo que mi sangre se helara, golpes. Golpes frenéticos, como si alguien estuviera tratando de romper la pared desde el otro lado. Corrí hacia la estación de radio y llamé al vigilante nocturno. Cuando llegó, ya no había sonidos. La pared estaba silenciosa, normal. El vigilante, un hombre mayor llamado Robert, me miró con comprensión. ¿Escuchaste a Margaret?, preguntó con voz calmada. Le conté lo que había experimentado, y él asintió lentamente. Llevo trabajando aquí 20 años. Siempre he sabido que ella estaba ahí, pero nunca había hablado con alguien que pudiera escucharla. Creo que tienes un don, o tal vez una maldición. Robert me contó la verdadera historia. Margaret Holloway no había desaparecido. Había descubierto que su esposo tenía una aventura con la recepcionista del hotel. En un arranque de celos y desesperación, había confrontado a su esposo en el 13º piso. La discusión se había tornado violenta, y en el forcejeo, Margaret había caído y se había golpeado la cabeza. Su esposo, aterrorizado por las consecuencias, había decidido ocultar el cuerpo. Junto con 2 empleados del hotel, había construido una pared falsa en el pasillo, sellando el cuerpo de Margaret en lo que originalmente había sido un armario de servicio. Los empleados que lo ayudaron murieron en la guerra, explicó Robert. Su esposo se suicidó en 1945. Nadie más sabía la verdad. Pero ella siguió ahí, esperando que alguien la encontrara. Durante las siguientes semanas, los susurros se intensificaron. Ya no aparecían solo a las 3:17 de la madrugada. Podía escuchar a Margaret durante todo mi turno, sus súplicas cada vez más desesperadas. La voz se había vuelto más clara, más humana, como si mi capacidad de escucharla hubiera fortalecido su presencia. Comencé a experimentar otros fenómenos. Las luces de la estación parpadeaban sin razón aparente. Los equipos de audio se encendían y apagaban solos. En varias ocasiones, encontré mensajes garabateados en el cristal empañado de las ventanas: ayúdame, sácame de aquí, Margaret Holloway. Decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con el conocimiento de que una mujer había estado atrapada en esa pared durante más de 80 años. Pero también sabía que no podía involucrar a las autoridades sin evidencia sólida. Una noche, mientras revisaba mis grabaciones, descubrí algo extraordinario. En una de las cintas más recientes, la voz de Margaret había dado información específica sobre la ubicación exacta de su cuerpo. Había mencionado que estaba junto a las tuberías azules y debajo de la tercera plancha del techo. Investigué los planos del edificio y encontré que efectivamente había tuberías de agua pintadas de azul que corrían exactamente por el área donde había escuchado los sonidos. Armada con esta información, decidí contactar a un detective privado llamado James Morrison, quien se especializaba en casos fríos. Morrison se mostró escéptico al principio,
pero cuando le reproduje mis grabaciones, su actitud cambió. Había algo en la voz de Margaret, una autenticidad que no podía ser falsificada. Acordamos investigar juntos. Usando detectores de metales y equipos de sonar, Morrison confirmó que había una cavidad detrás de la pared exactamente donde Margaret había indicado. También detectó lo que parecían ser restos óseos. El proceso legal fue complejo. Tuvimos que obtener permisos de la ciudad, del propietario del edificio y de varios departamentos municipales. Pero finalmente, 3 meses después de mi primer encuentro con Margaret, un equipo de arqueólogos forenses comenzó a demoler cuidadosamente la pared. Lo que encontraron confirmó toda la historia. Los restos de Margaret Holloway, junto con su identificación, estaban exactamente donde ella había dicho. Su cuerpo había sido sellado en lo que originalmente había sido un armario de servicio, junto con las tuberías azules que ella había mencionado. Pero lo más impactante fue lo que encontraron en la pared. Arañazos profundos en el yeso, como si alguien hubiera tratado de salir durante años. Y escritos en la pared, apenas visibles, había mensajes desesperados, fechas, nombres, súplicas de ayuda. La noche que removieron el cuerpo de Margaret, volví a la estación de radio. Por primera vez en meses, el silencio era completo. No había susurros, no había voces fantasmales. Solo el silencio reconfortante que una vez había conocido. Pero mi experiencia con Margaret había cambiado algo en mí. Había desarrollado una sensibilidad hacia los sonidos que otros no podían escuchar. Y pronto descubrí que Margaret no era la única voz oculta en el silencio de la noche. Comencé a escuchar a otros. Voces de personas que habían muerto en circunstancias similares, atrapadas en lugares donde sus cuerpos nunca habían sido encontrados. El edificio, al parecer, era como un amplificador para estas voces desesperadas. Había Thomas, un contador que había sido asesinado en 1967 y emparedado en el sótano. Estaba Catherine, una enfermera que había desaparecido en 1978 y cuyo cuerpo había sido ocultado en el ático. Y había muchos otros, cada uno con su propia historia trágica, cada uno esperando que alguien pudiera escucharlos. Comprendí que mi trabajo en la estación de radio había terminado. Había encontrado mi verdadero propósito, ser la voz para aquellos que ya no podían hablar por sí mismos. Renuncié a mi puesto y comencé a trabajar como investigadora paranormal, especializándome en casos de personas desaparecidas. Desde entonces, he ayudado a resolver más de 30 casos. Cada vez que escucho esas voces desesperadas en el silencio de la noche, sé que hay alguien esperando ser encontrado, esperando que su historia sea contada, esperando finalmente encontrar la paz. El silencio de la noche ya no me resulta reconfortante. Ahora sé que está lleno de voces que claman por justicia, por verdad, por el simple deseo de ser recordadas. Y mientras pueda escucharlas, seguiré siendo su voz en el mundo de los vivos. Porque en el silencio de la noche, las historias de miedo más reales son aquellas que susurran desde el otro lado, esperando pacientemente que alguien las escuche y las libere de su eterno tormento. La historia de Margaret Holloway fue solo el comienzo. Ahora, cada noche, cuando el mundo se queda en silencio, me preparo para escuchar. Porque sé que en algún lugar, en la oscuridad, alguien está esperando ser encontrado. Y yo estaré ahí, escuchando, lista para ayudarles a encontrar su camino hacia la luz. El silencio de la noche guarda secretos que solo algunos pueden descifrar. Y ahora, por siempre, formo parte de ese silencio, una guardiana entre los mundos, una voz para los que ya no pueden hablar. Esta es mi historia. Esta es mi maldición. Esta es mi regalo. Y cada noche, cuando el silencio desciende sobre la ciudad, las voces comienzan a susurrar una vez más.